Buenas tardes. Hoy el programa Vericuetos trae un tema poco tratado en la historiografía cubana, muy poco publicado, que es el tema del bandolerismo en Cuba entre 1879 y 1895, porque este es un tema anterior en la historia de Cuba. El bandolerismo es un fenómeno social anterior a la guerra de independencia en la historia de Cuba. Solamente hay un libro, el de Milsi Balboa Navarro, que trata el tema sobre el bandolerismo en Cuba en esta etapa de la que voy a tratar, que es un libro que se titula Protesta Rural y Bandolerismo en Cuba entre esos mismos años 1879 y 1895. Y sobre ese tema, sobre bandoleros y específicamente sobre Manuel García, trata el tema que trae hoy Vericuetos. El bandolerismo es un fenómeno que en 1879, cuando terminó la primera guerra de independencia desde el 78, ya desde el 79, con la nueva manera de gobierno, con la nueva división político-administrativa, con la creación de nuevas provincias, de municipios, España se dio a la tarea de sanear un poco los campos de Cuba, porque había muchos cubanos y algunos que no lo eran en los campos de Cuba, convertidos ya en prófugos de la justicia. Y hay una cruzada contra el bandolerismo. Y hay muchísimos. Y yo, este libro de Protesta Rural en Cuba, o Protesta Rural y Bandolerismo en Cuba, entre el 78 y el 95, se los recomiendo porque quiero centrarme en un fenómeno particular que es el de Manuel García. Hubo muchos bandoleros famosos en Cuba, verdaderos Robin Hood tropicales. Me estoy refiriendo al caso, por ejemplo, de Cristóbal Fernández. Me estoy refiriendo al caso de Carlos García, que no lo fue, y quiero hacer una salvedad interesante. Carlos García de Corralillo, en Bauta, que fue comandante del Ejército Libertador en la parte occidental de Cuba en la Guerra de los 10 años, designado por el propio Francisco Vicente Aguilera, que era en aquel momento el vicepresidente de la República en armas, y ante la profusión de nuevas tropas mambisas en esta parte del país, nunca como en el centro y oriente, en la Guerra de los 10 años, y que había un hombre al frente como Carlos García, al que los españoles tildaban de bandido con el propósito de desacreditarlo y que no se le unieran nuevas partidas mambisas. Pero no fue un bandolero, está comprobado así. No hubiera Céspedes autorizado a Francisco Vicente Aguilera a dar el nombramiento a Carlos García de comandante general de Vuelta Abajo si fuera un bandolero. Y hay un libro de César García del Pino que habla sobre ese tema, porque se titula así, Carlos García, comandante general de Vuelta Abajo. Es un libro de ciencias sociales del año 90 que yo lo recomiendo. Ahora, en el caso de Manuel García, es el más reconocido de todo, porque además fue bandolero, pero fue un patriota, y sobre todo los vínculos con los clubes revolucionarios, con Martí, la manera en que murió, que todavía se envuelven los hilos de la leyenda y del mito, y que no se ha podido todavía determinar realmente cómo murió, traicionado o no. Bueno, sobre Manuel García voy a conversar. Manuel García nació en Matanza, es matancero, no es de Quibicán, no es de La Habana, es matancero, nació el 1 de febrero de 1851, lo que, siendo un niño, su familia lo lleva a vivir a La Habana, lo lleva a vivir a Quibicán, vivió en Bejucal, siempre fue un campesino muy humilde, pero un hombre de un carácter fuerte y muy resuelto cuando de tramitar alguna problemática moral con alguien. Era un hombre evidentemente resuelto y bien violento. Es por eso que muy temprano, cuando su esposa en el pueblo de Quibicán fue ofendida y maltratada por el alcalde de aquel pueblo, entonces habanero, no le quedó de otra a Manuel García que retarlo a duelo. El hombre no quiso, lo ofendió y tuvo que entonces ir a prisión. Cuando estuvo en prisión por los maltratos que recibió, dijo, no vuelvo más. Y cuando sale de allí, tuvo otro percance porque su padrastro, el esposo de su madre, abusó de ella y él lo macheteó. Tuvo entonces que convertirse desde ya en un hombre del campo, en un hombre prófugo de la justicia, catalogado entonces, por lo que decía hace unos minutos, en un bandolero, y sí lo era, a la especie de Robin Hood, porque era un hombre que se dedicaba a asaltar y a robar para ayudar a los demás, independientemente de que tuviera, por supuesto, alguna ventaja con los productos de aquellos asaltos, y se convirtió en un hombre de leyenda ya desde ese momento. Todavía
no se hacía llamar el rey de los campos de Cuba. Eso es en otra etapa de la que después voy a conversar. Pero también fue simpatizante de la revolución, y es por eso que en 1876, ya tenía 25 años, alguien hace contacto con Manuel García y él ayudó al desembarco por el occidente de Cuba de una expedición que mandó Francisco Vicente Aguilera desde los Estados Unidos. Finalmente no cuajó y él decidió dejar la vida aquella de bandolero, que además, déjenme decirle, la persecución fue tan fuerte sobre él que muchas veces España dedicó más tropas enemigas, o más tropas, ¿no?, más efectivos militares, a combatir a Manuel García que a una partida mambisa. Pero nunca pudieron capturarlo. Y él decidió en determinado momento, ya había un nivel de simpatía alto con la revolución, salir a los Estados Unidos. Allí conoció a muchos patriotas, estuvo en la tabaquería de Eduardo Hidalgo Gato, se inscribió en uno de los clubes revolucionarios de Nueva York. No conoció en ese momento a José Martí, pero sabía que ya estaba haciendo trámites Martí para venir a la guerra, para reiniciar la guerra de independencia. Y en lo que sí se enroló fue en la expedición de Fernández Ruz, que vino por Matanza, específicamente por Cárdenas en 1887. Pero era muy usual que aquellas expediciones que venían a Cuba en aquellos tiempos no tuvieran el apoyo necesario en tierra. Y Manuel García no recibió el apoyo, fue perseguido por los españoles, no lo cogían, pero se quedó en el campo y se quedó de nuevo en una vida de bandolero, y es cuando empieza a llamarse el rey de los campos de Cuba, a partir de 1887. Entre los secuestros más notables que tuvo fue el del hermano del alcalde civil de La Habana, don Rafael de Castro y de Castro, o don Rafael Fernández de Castro y de Castro. Secuestró al hermano de este y le pidió 8,000 pesos en aquel momento por el secuestro, como rescate, y logró alcanzarlo. Repartió aquel dinero entre los campesinos, como otros muchos, y era férreamente perseguido, pero no podían capturarlo, repito. Ese dinero es el que él envía a Juan Gualberto Gómez, y es parte de la polémica, porque cuando Juan Gualberto Gómez pretendió entregar aquel donativo a Martí, y Martí supo el origen ilegal de aquel donativo, dijo que no. Que cuando Manuel García quisiera hacer alguna colaboración legal, limpia, transparente a la revolución, que la hiciera, y si quería incorporarse tenía las puertas abiertas, pero no aceptaba aquel dinero. Y cuando inicia la guerra del 95, ¿qué hizo Manuel García? Sigo contando. Antes de continuar mi comentario sobre Manuel García, prefiero que escuchen una propuesta que traigo de opiniones de un especialista sobre Manuel García. Analizando la vida de Manuel García, he llegado a la conclusión, para mí, que no se trata de un bandolero, sino de un patriota. Debemos analizar que Manuel García no robaba a personas inocentes, sino a un sistema que estaba explotando a la gente. Realmente considero que él lo que estaba era recuperando lo que este sistema le quitaba a las personas a través de la explotación. ¿Qué pasa? En el caso de José Martí, la ética martiana estaba por encima incluso de su propia época. No le permitía aceptar lo que hacía Manuel García, ni recoger las ganancias, los bienes, de la forma en que Manuel García los obtenía. Manuel García demostró, él probó que realmente él era un patriota. Lo podemos ver cuando él viene de los Estados Unidos para Cuba, él acepta ese reto y se iba a alzar para llevar a cabo la lucha por la independencia, lo que lamentablemente fue sorprendido y murió en este intento. Bueno, ya escuchamos la opinión del especialista. Finalmente, Manuel García viene a Cuba, se convierte en bandolero. Ante la propuesta de Martí, se incorpora a la guerra. En el mismo Matanza, el 24 de febrero, en la zona de Ibarra, se alzó Juan Gualberto Gómez. Ahí debía estar también Antonio Colomá. Todos cayeron presos. Manuel García no,
pero fue traicionado en la bodega de Palmamocha. Digo que fue traicionado porque aunque no se sabe por quién, los elementos dicen que tiene que haber sido delatado para que en aquel lugar y en aquel momento pudieran asesinarlo. No se sabe, hay variantes en este sentido, si fue un emisario de la que era alcalde de La Habana que le tuvo que dar 8,000 pesos por el rescate de su hermano, o si fue el enviado del sacristán de Jaruco, que también tuvo serios problemas con Manuel García, pero sí se sabe que fue traicionado. Su cadáver fue enterrado en un lugar que primero se desconocía, a quien hizo las averiguaciones y finalmente, con el paso del tiempo, ya a inicios de este siglo, los restos de Manuel García fueron extraídos, inhumados del lugar donde estaba y llevados al cementerio de Palmamocha, donde todavía no se le rinden los honores militares como patriota caído en campaña. Pero sí, no participó en la guerra, pero sí estuvo en el primer alzamiento. Iba a ser incluso el escolta del general Pedro Betancourt, uno de los patriotas insignes de Matanza, por la confianza que le tenían, que eso dice mucho de quién era Manuel García, pero finalmente murió asesinado producto de una delación. Es una de las historias tremendas, de las leyendas que se tejen alrededor de nuestra guerra por independencia, sin duda apasionada, la historia de Manuel García. No digo más, yo los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia. Usted recuerde, si quiere conversar con otra persona sobre este tema, lo escuchó aquí en Vericuetos.